Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Mm-mm. Why am I the only one who's left in the rain with nobody to hold on to? Why am I the only one who's feeling this pain when there should be two of us? And yeah, I know we both wanted different things, but letting go just comes easy to you, don't it? Why am I the only one who's left in the rain? We did have something, it's hard to explain. Remember that song we used to sing in the rain? My God, the ice cream we used to consume. Escucha Onda Capital con más calidad en ondacapital.es. Hola, soy Bárbara Ruiz Y yo, Laura Campos. y os esperamos los lunes de 6 a 7 en Mil y un Libros, un programa dedicado al análisis literario contado de una forma muy cercana, amena y, ¿por qué no?, también divertida. Recuerda, los lunes de 6 a 7 en Onda Capital 95.1 y ondacapital.es. Buenas tardes, queridos radioyentes y seguidores de Mil y un Libros. ¿Qué tal lleváis el puente? ¿Estáis aprovechando para poneros al día de esas cosas atrasadas para las que nunca encontréis hueco? Haciendo compras navideñas, vagueando un poco, que también es muy necesario también, ¿eh? Bueno, estéis lo que estéis haciendo aquí, Mil y un Libros sigue al pie del cañón. Y si hoy os pillo un poco ocupados, atareados, bueno, ya sabéis que el programa se subirá a iVoox, así que no hay excusa para no estar al tanto de las novedades literarias, ya sea en directo o por medio de nuestro podcast. Para aquellos que todavía no nos conozcan demasiado, les comento un poco antes de comenzar. Mil y un Libros es un programa dedicado al mundo de la literatura, pero en el sentido más amplio de la palabra. Porque bueno, no solo nos dedicamos a los últimos lanzamientos o bestsellers, sino también a los clásicos o aquellos libros que no son ni antiguos ni nuevos, sino, vamos a llamarlo de mediana edad, por decirlo de alguna forma, ¿no? También queremos darle voz a esas editoriales pequeñas e independientes, saber cuál es el proceso que sigue un libro, cómo son las labores de traducción, las funciones de un mediador de lectura, también conocer a esos lectores que quieren comentar sus impresiones sobre su último libro, historias de librería y de libreros. Todo esto y mucho más. Así que si quieres unirte, puedes escribirnos a lectocritica@gmail.com o seguirnos en redes sociales como Mil y un Libros. 1001 con número y libros, tal como suena. Y después de esta pequeña autopromoción, nada encubierta la verdad, ha sido muy descarada, creo que es momento de presentar el contenido de hoy. Nuestro programa estará dedicado a la literatura infantil y juvenil. ¿Qué es? ¿Qué no es? Me pregunto, ¿es un campo reservado solo para niños? Algunos cuentos recomendados también estaremos comentando. Y también contaremos con la entrevista de Carmen Gil, escritora, ilustradora y profesora con más de 130 obras en su haber y ganadora de varias distinciones, entre ellas la Medalla de Oro al Mérito en Educación en Andalucía 2011. Así que arrancamos. Llevo varios días pensando en qué es realmente la literatura infantil y juvenil. En cualquier caso, tirando del hilo y dándole vueltas a la cabeza, más en sí que hallar una respuesta, lo que me ha surgido es la respuesta a la pregunta contraria, que quizá y solo quizá sea un poquito más fácil de responder.
Y es que sigo sin tener bien definida y delimitada qué es la literatura infantil y juvenil. Y bueno, lo que sí tengo son una serie de certezas de lo que no es la literatura infantil y juvenil, que bueno, ya por lo menos puedo decir esto no es. Y vamos a empezar. Por ejemplo, la literatura infantil y juvenil no es lo mismo que el libro para niños. Hay una gran diferencia. Parece evidente, pero hay veces que podemos llegar a confundirnos. Por ejemplo, no todos los libros para niños son literatura. Hay muchos libros para niños necesarios y maravillosos que no son literatura. Por ejemplo, los divulgativos, los librojuegos. Esos no son literatura a pesar de que sean para niños. También es un error muy común que se comete a día de hoy pensar que la literatura infantil y juvenil es una literatura light, es decir, como de menor grado que las grandes novelas escritas por los grandes literatos. Es un error, señores. No es una literatura sin palabras complicadas, porque si pensamos, como es un libro para niños, pues tiene un lenguaje muy sencillo, muy fácil. Los escritores que escriben literatura infantil, seguro que se lo escriben en un día y es bien facilito. No, no es tan sencillo, porque aunque no use palabras complicadas, o pensemos que no manejan temas difíciles, para nada, señores, manejan temas tan complicados o más que los que van dirigidos a la literatura para adultos. Lo que sí cambia es la forma, obviamente. Es una literatura que sabe hacer suyas las posibilidades de expresión y comprensión del niño o del joven. Y sus maneras de interpretar la realidad y el mundo, su modo de estar en las cosas que pasan y que les pasan. No es simple, simplemente es diferente a lo de las novelas para adultos. También hay que saber que la literatura infantil y juvenil no es lo mismo que la literatura protagonizada por niños o jóvenes. Es verdad que a menudo la presencia de un niño o un joven de determinada edad permite más rápidamente la identificación por parte del lector. Pero es solo eso, una herramienta que puede ser facilitadora. Lo importante es que la literatura conecte con las inquietudes y las necesidades y los anhelos de niños y jóvenes. Por ejemplo, la escritora que vamos a tener a continuación, pues ha escrito relatos donde da la casualidad que la protagonista es una abuela, no es un niño, no es un joven. También hay muchos cuentos protagonizados por animales y por monstruitos, digo monstruitos en términos cariñosos, ¿no? Entonces, que un protagonista sea niño o joven no significa directamente que ya sea literatura infantil o juvenil. También hay novelas de contenido bastante denso y pesadito de leer que está protagonizado por niños o jóvenes y no es literatura infantil o juvenil. Por ejemplo, El camino de Miguel Delibes está protagonizada por un niño. Puede parecer un relato en apariencia simple, pero para nada, hay una gran complejidad atrás. Entonces, no confundamos los protagonistas con el tipo de literatura del que se trata. También, muy importante, la literatura infantil y juvenil no es lo mismo que pedagogía. ¿Por qué? Porque a pesar de que lo tenemos más o menos claro, lo de la literatura con intención moralizante, educativa, parece que nos tienta más de la cuenta. En palabras de una de las grandes autoras de la literatura infantil, dice: la literatura infantil no es una píldora pedagógica envuelta en papel de letras, sino literatura, es decir, mundo transformado en lenguaje. Este punto considero yo que es bastante importante y es que ahora, bueno, está muy de moda la educación en valores mediante cuentos. Siempre hallamos la moraleja de la literatura infantil y juvenil, las enseñanzas, y está muy bien, yo no digo que no, pero ¿hasta qué punto la literatura infantil y juvenil
está perdiendo uno de sus objetivos principales, que creo yo que debe ser, que es el divertimento. ¿Acaso nosotros como adultos, cuando leemos una novela, siempre estamos buscando la moraleja del libro? ¿O queremos pasar un rato agradable, distraernos, evadirnos? ¿O si es una novela cómica, también reírnos? Entonces yo me pregunto, ¿qué está pasando con la literatura infantil y juvenil? Que a todos los cuentos le tenemos que buscar un objetivo, una enseñanza, le tenemos que hacer preguntas al niño de qué ha aprendido tras la lectura. No puede ser que solo sea, me voy a reír un rato. Entonces, bueno, esto es lo que tengo claro, que no es la literatura infantil y juvenil. Y yo ahora me pregunto, después de descartar estas opciones, ¿lograré acercarme a la verdadera definición? En breve vamos a entrevistar a Carmen Gil y ahí les dejo esta pequeña reflexión. ¿Qué es para ustedes la literatura infantil y juvenil? Carmen Gil nació en la línea de la Concesión, Cádiz. Lleva bastantes años dedicada a la enseñanza y a escribir para niños. Para ellos y con ellos. Ha hecho un poquito de todo: teatro, títeres, cuentacuentos, talleres de danza del mundo y hasta algo de magia. Pero lo que más le gusta es jugar con las palabras. Por eso se dedica a escribir. Recita sus poemas por colegios y bibliotecas en un espectáculo en el que se mezclan poesía, música, juego y magia. Medalla de oro al mérito en Educación Andalucía 2011 con su labor de animación a la lectura, concedida por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, y 2 medallas de oro en la Monben Award de Estados Unidos. Eso por resumir todo lo que tiene Carmen Gil. Hola, buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes. Encantada de estar hoy aquí con vosotros. No, encantada estamos nosotros, porque con este currículum, que lo he resumido muchísimo, ¿eh? ¿Qué tal el puente, Carmen? ¿Cómo estás? Pues muy bien, ¿eh? Como todo, encerrada en casa la mayor parte del tiempo, pero bueno, es lo que toca. Bueno, Carmen, hemos estado hablando de lo que no es literatura infantil y juvenil, pero yo ahora te pregunto, para ti, ¿qué sí lo es? Pues te cuento, para mí literatura infantil y juvenil es literatura, para empezar. O sea, un libro para niños lo primero que tiene que tener es calidad literaria. Pero además de tener calidad literaria, tiene que conectar con el mundo de los niños, responder a sus intereses, a sus inquietudes. Claro, entonces yo en un artículo que tengo decía, escribir para niños no lo hace cualquiera, porque además de ser buen escritor, hay que tener una empatía. Hay que entender el mundo de los niños. Por eso generalmente, si tú te fijas, la mayor parte de los escritores de literatura infantil y juvenil vienen de la enseñanza. Son la mayoría son maestros. O somos maestros. Yo eso has dicho algo muy importante, que también lo he señalado yo antes, es que erróneamente se considera que la literatura infantil y juvenil es literatura light, como fácil de hacer y fácil de leer, sí. Y muy alejado de la realidad eso, ¿no, Carmen? Totalmente. Fíjate, no sé, creo que era del IBE, porque soy muy mala a veces pasita, el que decía que no hay nada más difícil que escribir sencillo.
La literatura infantil, además, ahora mismo goza de una salud fantástica. Se escriben cosas de una calidad buenísima y además se exige mucho. Los que intentan publicar saben que cuando mandan un texto a una editorial, las editoriales, sobre todo las de álbumes ilustrados, esos cuentecitos tan cortos que parece que se escriben de esa manera tan fácil, son muy, muy exigentes con los textos. Sí, porque una de las grandes dificultades es que nosotros como adultos sepamos emplear un lenguaje, pero a nivel sencillo para adaptarnos un poco a los niños, pero no por ello tratarlos como, perdona la palabra, como tontos, porque no lo son. No, sí, no, dilo, como tontos, está muy bien. Sí, yo en mis cursos siempre lo digo, que son niños, no tontos. Y a veces nos creemos que escribir para los niños significa ser ñoño. Y hacer una literatura descafeinada, sin emociones, sin que ocurra nada. Y claro, metemos la pata con diminutivo, muy dulce, muy pasteloso. No es esa la literatura infantil, ni muchísimo menos. Y bueno, ¿qué opinas de que a día de hoy parece que es obligatorio que todos los cuentos tengan que tener una enseñanza? ¿Acaso está mal leer solo para divertirse? No, en absoluto, en absoluto. El fin de la literatura es emocionar. Lo que pasa es que sí es verdad, es cierto, que cuando uno escribe se está comunicando. Aunque yo escriba de un hada que está cenando varita y se equivoca y convierte a un sapo un huevo frito en príncipe, o de un fantasma que se le encoge la sábana y ahora asusta minifalda, aunque escriba de esas cosas, estoy escribiendo de lo que me inquieta, de lo que me preocupa. Fíjate, cuando yo a lo mejor me he indignado por algo que ocurre, corro a mi casa y escribo. Cuando me he emocionado por algo que he visto, corro a mi casa y escribo. De alguna manera estoy expresándome y comunicándome con mis cuentos. Por eso, a veces sin querer, sin una intención explícita ni definida, estamos transmitiendo valores. Pero no con una intención a priori, sino porque al comunicarme en mi escritura, Carmen Gil está en lo que escribo, no lo puedo remediar. Tanto es así que cuando alguien lee algo de lo que escribo delante de mí, me da un pudor, nunca lo dejo, me quito de en medio, porque me da mucho pudor, claro, porque de alguna manera es como desnudarme, es que estoy ahí. Pero sale de forma natural, no es que voy a escribir tal cuento porque quiero trabajar este valor. No, sale de forma natural. De hecho, los valores que transmite son los valores en los que tú crees. No en los que cree la editorial de turno, ni quien te lo pida, sino en lo que tú crees. Y bueno, Carmen, ¿apuestas por una literatura creada para niños o aquella que los niños se apropian como suya? Bueno, es complicado, pero la verdad es que yo, cuando dicen que no se escribe para niños, sino que se escribe, luego son los niños los que lo eligen, yo no estoy de acuerdo. Te explico por qué. Si yo no escribiera para los niños, no escribiría de dragones, de hadas y de brujas y de fantasmas. Probablemente elegiría otros temas. Cuando yo me pongo a escribir, tengo en cuenta los reflectores, por supuestísimo que sí. Estoy convencida de que todos los escritores de literatura infantil lo tienen en cuenta también. Eso es evidente. Otra cosa es que porque los lectores vayan a ser niños, no les reste a lo que escribo ni un ápice de dedicación, de escrupulosidad. Fíjate, soy muy escrupulosa con la ortografía, con la expresión, le doy 1000 vueltas, de calidad. Eso sí, pero por supuesto que soy consciente de que escribo para niños y pienso en ellos, sin duda ninguna cuando escribo. Pues yo te voy a revelar algo, Carmen, y es que escribirás para niños, pero yo me enamoré precisamente fui a una librería de niños para comprarle un cuento a mi bebé que tiene 8 meses, o sea, pues todavía no sabe leer, pero qué pequeñito. Sí, pero yo ya le estoy haciendo su biblioteca. Estupendo, claro que sí. Y me encontré con un fantasma con asma. ¿Tú sabes que fue el primero? ¿Ese fue el primero?
Sí, fue el primero que salió. De hecho, mira, yo escribía, hacía mucho tiempo que escribía para mis niños del cole. Le daba lo que escribía, veía, sin decirle que era mío, y observaba su reacción. Entonces, como les gustaba, seguía escribiendo. Hasta que alguien me dijo, oye, ¿por qué no lo mandas? Y empecé a mandarlo a la editorial. Y recuerdo que estaba en la sala de profesores del instituto y leí el mensaje de Calandraca diciéndome que te estamos buscando, que te hemos mandado ya varios mensajes, que nos encanta tu fantasma con asma. Y di un bote tremendo. Y poco después SM también, que me contestó y me dijo, ¿pero tú dónde estabas hasta ahora? Y yo le dije, pues yo en mi cole con mis niños. Pues, así que sí, fue. Pues yo me enamoré con ese, primero. Sí, bueno, el primero que conocí. Me alegra mucho. Y oye, pues niña no soy, pero yo me he enamorado con ese cuento. Sí, pero si pasa mucho, Fíjate, cuando yo voy a firmar a la Feria del Libro de Madrid, muchas veces en la cola hay adultos sin niños. Entonces les pregunto, ¿es para algún familiar? No, es para nosotros. Ahora se están vendiendo muchísimos álbumes ilustrados para adultos. Sí. Porque es que es distinto. Que tú pienses en los niños cuando escribes, no quiere decir que si lo que resulta es bueno, no le gusta también a los adultos. Es que debería gustar a todo el mundo, sí, vamos, a todo el mundo. Si lo que ofrece es de calidad, no tiene por qué gustar solo a los niños, claro que no. Estoy muy de acuerdo, te he dicho, yo me enamoré de este libro. Me alegro mucho. De hecho, fíjate, los años que lleva el Fantasma con Asma y no ha dejado de reeditarse. Todavía está en catálogo. Y eso hoy es muy difícil porque duran muy poco los libros en catálogo. Enseguida se descatalogan. Pero si es un tema, porque trata un tema todavía muy actual, que es el de la soledad, porque bueno, pues este fantasma no estaba enfermo de una enfermedad normal, sino no tenía ni gripe ni asma. Eso mismo, pues es un tema muy actual que porque no pasa de moda, por desgracia, ¿no? Y bueno, desgraciadamente yo creo que cada vez hay más personas solas, sí. Y bueno, yo te quiero preguntar, ¿cómo empezaste la literatura infantil y juvenil? Aunque ya nos has dado una pincelada, porque bueno, vi un vídeo tuyo en el que decías que tú no querías ser escritora. Pues dime qué pasó hoy. Dime qué pasó. Te cuento, mira, en ese vídeo yo le cuento siempre a los niños, cuando voy a los encuentros con lectores y eso, les cuento que yo en realidad no quería ser escritora, que yo lo que quería ser a madrina. Pero que los hechizos me salían regulín, que quería convertir a un sapo en príncipe y lo transformaba en huevo frito, que fue lo que te conté antes. Por eso decidí hacer magia con las palabras. Pero en realidad, hablando ya en serio, la literatura infantil en mí fue algo muy natural, porque a mí había dos cosas que me encantaban, me chiflaban. Los niños, desde siempre, por eso estudié magisterio, porque me encantan los niños y los libros. Entonces no tuve más que unir de una manera muy natural mis dos pasiones y entonces salió la literatura infantil sola. O sea que tú estas historias te las inventabas para aplicarlas en tus clases, ¿no? Sí, yo llevaba mucho tiempo, yo había escrito desde que estaba en el instituto, escribía ya mis versos y eso, pero no en el aula, cuando me acuerdo que nos reuníamos el equipo de profesores, a lo mejor en el colegio infantil, y oye, que llega el día que nos hace falta un poema de no sé qué, y ahí estaba Carmen Gil sacando sus versos, y así empecé. Durante mucho tiempo, además, ni me planteaba publicar. Luego ya empecé a soñar con un libro en un escaparate. Pero lo que me ha pasado, 130 libros y traducidos a tantas lenguas, eso no lo había ni soñado. Carmen, ni mi mejor sueño. Te vamos a interrumpir porque vamos a dar paso a patrocinadores, pero no te marches porque la entrevista continúa y es súper interesante. De acuerdo, espero.
Capital 95.1. Bar Pino. Somos especialistas en tapas caseras elaboradas cada día. Degusta nuestras tapas de siempre, como berenjena rellena de marisco, San Jacobo, champiñones a las nueces, boquerones en adobo, serranitos y mucho más. En Bar Pino te espera un excelente ambiente familiar con un pequeño salón para eventos y celebraciones. Estamos en Avenida Pino Montano 64. Gastronomía mediterránea y de calidad en Bar Pino. ¿Ves a tu hijo atascado con la universidad? ¿Es más difícil de lo que pensaba? ¿No consigue sacar las notas que quiere o suspende asignaturas? Es normal. Nadie le ha enseñado cómo estudiar. La solución se llama cursogenius.es, donde diseñamos un método de estudio personalizado que ya ha dado resultados a más de 5.000 estudiantes en toda España. Estudiar no volverá a ser nunca lo mismo. Consejo de monserrataltemirlara.com. Lo más importante de tu sesión es el intercambio de información con el fisioterapeuta. Te hará preguntas para resolver tu caso. No es tiempo perdido, sino que aumenta la eficacia para poder realizar un gran diagnóstico. Con el conocimiento y las técnicas del profesional se conseguirá el mejor resultado. Información profesional y saludable ofrecida por monserrataltemirlara.com. Orcha Rey, estudio de belleza, realización de estudio y belleza de la mirada, extensiones de pestañas, diseño de cejas, depilación al hilo, microblading y micropigmentación, entre otros servicios. Estamos en la calle Feria, 134. Nuestro horario es de lunes a viernes de 10 de la mañana a 8 de la tarde y sábados de 10 a 2 de la tarde. Llámanos al 622 24 54 96. ¡Te esperamos! Y aquí seguimos con Carmen Gil, una entrevista, la verdad, de lo más valiosa que hemos conseguido el día de hoy, día de puente, y encima con una persona con un optimismo que, bueno, yo creo que nos contagia a todos. Bueno, Carmen, tienes más de 100 obras en tus manos, así que explícame si la inspiración te pilla trabajando. Tú la trabajas, la persigues, le das de comer, te la sientas en el comedor contigo. Vamos a ver, ¿de dónde fluye tanta creatividad? Eso, mírate, yo digo siempre también que las musas te tienen que pillar trabajando. Yo cuando llegan las vacaciones, por ejemplo, que la gente se queda en la cama hasta tarde, pues yo me levanto temprano y me siento delante del ordenador, delante del cuaderno, depende. Y por la playa, por ejemplo, voy con mi grabadora y voy dando paseos y grabando las ideas o los versos o lo que sea. O sea que paso muchas horas delante del papel y además o del ordenador. Además siempre digo que lo más complicado, a lo que tengo que dedicarle más tiempo, es a buscar una idea. Después escribir ya me resulta más fácil, pero hay que darle mucha vuelta antes, por lo menos yo, ese es mi proceso, antes de empezar con la primera frase del cuento, con el primer verso o con el primer capítulo de la novela. Ya después fluye, ¿no? Sí, después sí. Después, cuando ya lo tengo trabajado, ya al escribir sale solo, sí. Luego también le dedico mucho tiempo a la corrección, porque como te dije antes, soy muy exigente, muy escrupulosa, con la ortografía, con la expresión. Y bueno, también has estado presente en aulas hospitalarias, ¿no, Carmen? Sí, fue un proyecto muy bonito. Mira, me llamaron para el Hospital Macarena de Sevilla, Lola González, que es catedrática de literatura infantil y juvenil, para que fuese a una visita al Macarena con Emilio Urberuaga, que es el ilustrador de Manolito Gafota. Hicimos una visita y me sorprendió a la planta de oncología pediátrica, creo que era. Y me sorprendió muchísimo la fortaleza de los niños, cómo la naturalidad, cómo vivían allí como si estuvieran en su casa. Yo recuerdo que una chiquilla decía, papá, vámonos a casa, estaba en el pasillo y a casa era su habitación. Y con sus cabezas pelonas tirando del suero como si fuese un patinete, en fin, jugando por los pasillos. Esa visita me conmovió y me enseñó mucho.
de la capacidad de adaptación de los niños, pero pensé que esos niños que tanto tiempo pasaban en el hospital no tenían nada escrito especialmente para ellos, algo con lo que ellos se identificaran, un libro que sucediera en un hospital. Y me puse a ello, primero me puse a investigar con todo el personal de pediatría, con pediatras, enfermeras, enfermeros, en fin, un colectivo que me sorprendió gratamente por su entrega, por su ilusión, por cómo colaboraron. Entonces investigué cuáles eran los miedos de los niños para intentar en el poemario pues ayudarlos un poquito en esa estancia hospitalaria. Y de ahí salió En el hospital, que fue un libro que ilustró precisamente Emilio Urberguada y que me repartió de manera gratuita por toda España, en los hospitales, las plantas de oncología pediátrica de los principales hospitales de España. Se repartieron miles de ejemplares. Y fue una experiencia preciosa ahí a lo mejor, porque luego además me escribieron pediatras, me mandaban a lo mejor una foto de una niña que iba a hacerse una analítica y que llevaba mis palabras mágicas para que no duelan los pinchazos en un cuadro, porque estaba convencida de que con mis palabras no le iba a doler. O sea, cosas muy bonitas. Ese libro me ha proporcionado unos momentos preciosos. Oye, pues si fuiste un poco hada madrina, ¿eh? Sí, yo siempre le digo a los niños eso, que quiero llamar, hombre, que hay uno de mis poemas que dice, con más de un, ya no me, a veces no si me acuerdo, y un montón de sofocones, hay oficios con un horario horroroso y más de un montón de sofocones, algo así. Hay oficio más hermoso que hacer feliz a la gente, que alegrar los corazones. Es ese, el oficio de... otro día me la aprendo y te la digo bien porque no me acuerdo. No pasa nada. Tienes también tantas obras que memorizarlas está difícil. El oficio de hada madrinas es precioso porque hace feliz a la gente. Imagínate quien tuviera una varita, ¿verdad?, para poder hacer feliz a la gente. Sí, claro que sí. Y bueno, uno de tus últimos trabajos es... Me acordé, espérate, te lo venga, digo. dime, Con lánzate. un horario horroroso y más de un inconveniente, ¿hay oficio más hermoso que hacer feliz a la gente? Por fin. Bueno, y si tú tuvieses una hada madrina, ¿tú qué le pedirías? Esta vez no eres tú la hada madrina. Esta vez voy a ser yo. Llego y te voy a dar con la varita. ¿Qué me pides, Carmen? Yo ahora mismo te pido en este momento, sin duda ninguna, pues acabar con la pandemia. Es evidente. Claro que sí. Ojalá. Acaba muy pronto con esta pesadilla, sí. Bueno, y uno de tus últimos trabajos se llama Yo leo a, que es la adaptación de clásicos de la literatura como Sherlock Holmes, Drácula, Orgullo y Prejuicio, para jóvenes lectores. Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque adaptar a esos titanes literarios para los más pequeños, ¿cómo ha sido, complicado. Carmen? Sí, me lo imagino. Ha sido complicado. Sí, ha sido un reto. Un auténtico reto, porque había algunos que no sabía por dónde le iba a meter mano. Y además ahora estoy preparando un montón más. En fin, que sigo trabajando en ello y me parece divertidísimo. Para mí es como un taller literario, porque es uno de los retos más complicados que se me han planteado. Porque hay algunas de esos libros que cuando tú los miras así, dices, ¿y esto cómo se va a contar a los niños? Pues sí, pues se puede. Sí, puede. Yo muchas veces pienso, digo, ay, Orgullo y Prejuicio, Pues bueno, sí, entre pues todos, sí, ¿no? Por ejemplo, Orgullo y Prejuicio ha sido complicadillo, pero sí, se puede y además intentar hacerlo de manera chispeante, divertida, eso, y como decíamos antes, cercana a sus intereses. Y bueno, y llegaron los reconocimientos, Carmen, que tienes unos cuantos, ¿eh? Sí, fíjate, y sin buscarlo, me explico. Yo no me presento nunca a premios ni nada, porque es que estoy metida desde hace años en un torbellino ya que escribo para publicar o porque me encargan o para libros de texto, mucho para Santillana, por ejemplo, lecturas literarias, pero nunca me presento a premios. Sin embargo, hay una editorial, Cuentos de Luz, que sí, por su parte, ella, Ana, que es un encanto y además que es una editorial muy innovadora y muy luchadora, y es ella la que ha presentado mis libros a premios en Estados Unidos
y ya son 2 medallas de oro, una de plata, en los premios literarios, que la última vez, los de este año los ha presentado Isabel Allende, o sea que fíjate qué calidad de esos premios, y ha sido gracias a Ana. Igual que la medalla de oro a Andalucía, yo tampoco la esperaba, de hecho estaba en clase. Sí. Y me dijo Pero eso cuéntanoslo con lujo de detalle, ¿eh? Que se lo merece. A ver, venga, te escuchamos. Sí, porque mira, fue que estaba dando clases en el instituto y el consejero me dijo, Carmen, te llama el consejero. Y me pasó como a los niños pequeños, que lo primero que pensé, ¿yo qué he hecho? Como cuando te llaman al despacho del director. Sí. Así fue. Bueno, pues cuando llegué, se había cortado la comunicación y estuve meses sin saber qué es lo que quería el consejero. Ajá. Hasta que por fin ya me llamó en enero y me dijo que eso había sido en noviembre o por ahí, y ya me dijo que es que me daban la medalla de oro a la educación por mi labor de animación a la lectura. Y yo pensaba que de verdad que lo que yo hacía no se enteraba nadie. No se enteraba nadie. Entonces me sorprendió muchísimo. Y ahí ya empezaron a llamarme jefe de protocolo para decirme de qué color me podía vestir, de cuál no. Uy, qué equivocación contigo, ¿no, Carmen? No se me tenía que sentar, todo eso. Entonces luego fue muy, muy simpático, porque además cuando me dieron a mí la medalla de oro, se la dieron también a Tonucci, que es un pedagogo como la copa de un pino, y se la dieron también a Maraval, el exministro. Sí. Fue muy bonito porque éramos 3 personas que habíamos luchado mucho por la educación, sobre todo con los más desfavorecidos. Y bueno, ellos dieron unos discursos muy largos, muy solemnes, el consejero también, y cuando me tocó el turno, yo leí un poema. Y el poema era de un sapo sí. que se saltaba, había sido príncipe y se saltaba todo el protocolo. Entonces ese poema fue recibido con mucha simpatía por los jefes de protocolo de la consejería y por la gente que se dedica al protocolo. De hecho, se hizo famoso y lo pusieron en su página y en fin. Bueno, y si no es indiscreción, en ese momento, ¿de qué color tenías el pelo, Carmen? Rojo. Hace muchos años que tengo el pelo rojo, ¿eh? ¿Rojo o naranja? Pues es más naranjoso, ¿no? Sí, los niños me dicen rojo. Dicen, mira, tiene el pelo rojo. En realidad es naranja, es caoba, sí, pero una vez es caoba, otras veces más anaranjado. Pero ellos lo ven rojo. Siempre me dicen, mira, tiene el pelo rojo. No, y es que esto a lo mejor es una pregunta un poco tonta, ¿no? Después de otro tipo de cosas que estamos hablando. Pero oye, como que da mucha rabia porque yo soy compañera tuya en el amante del naranja o rojo, como lo queramos llamar, y hay veces que por llevar el pelo de ese color, que yo también lo he tenido, piensan que una no se va a tomar el tema o su trabajo serio. Y pues fíjate. Sí. Bueno, yo también pienso, es verdad, que el primer mensaje que transmitimos es nuestra forma de vestirnos, es verdad, es cuando tú conoces a una persona, su gesto, su forma de ir vestida, la primera comunicación que tenemos con esa persona. Pero en mi caso para mí la ropa es algo más que simplemente estar más guapa o más fea. Para mí es una forma de expresión. De verdad, yo me expreso, yo me comunico y me expreso con la forma de vestir. Es que tu vitalidad se transmite viéndote desde el color del pelo hasta cómo te vistes. Esa vitalidad que te envuelve también se ve en la ropa. Me alegra porque sí, de verdad que no es no es tan frívolo elegir la forma de vestirse, porque es una forma más de comunicarse. Sí, los que amamos el lenguaje y la literatura pensamos eso. Claro, por eso. Y si alguien no nos toma en serio por eso, por tener pelo rojo, pues bueno, pues eso que se pierde, que le vamos a hacer. Y bueno, hemos hablado de los reconocimientos públicos. Ahora quiero preguntarte, ¿cuál ha sido tu mayor premio? Ese que solo sabes tú y que no lo sabe la prensa. Hombre, mi mayor premio sin duda ha sido mi hija, eso, y ahora mi nieta, que ya tengo nieta. Esos han sido mis mayores premios en la vida. Yo ahora, tú no te puedes imaginar lo que yo disfruto con mi nieta, que tiene 16 meses. Y estoy, pasándomelo con ella pipa. Y luego, hombre, el mayor premio que yo tengo, que me viene de la literatura,
es cuando llegas a un colegio, empiezas a recitar uno de tus cuentos en verso, por ejemplo, y dices 2 versos y el resto, niños pequeñitos de 3 años, de 4 años, te lo recitan de memoria, sin que nadie los haya obligado, porque se lo han aprendido solos, jugando. O cuando voy a un centro y me dicen, mira, Carmen, y me dice una madre, mira, Carmen, lo he tenido que traer con fiebre porque no se quería perder el encuentro con Carmen Gil. Para ellos es algo muy importante. Son tus fans, Carmen. Claro, son mis fans, sin ninguna duda. Y son unos fans, además, muy agradecidos, pero también implacables. Me explico. Cuando voy a un encuentro con lectores y tengo a lo mejor, a veces he tenido hasta 200 niños. El público infantil es lo que te comentaba hace un momento. Es muy agradecido, ¿verdad? Pero no tiene piedad. Si le gusta lo que hace, te lo demuestra, pero si no, también. Sí, si no, bostezan. Bostezan y se claro, duermen. No hay, efectivo, o empiezan a dar la lata y no hay maestro que los calle. Por eso para mí son un termómetro muy real de si lo que yo estoy haciendo les gusta o no. Porque sé que con ellos no cabe la cortesía. Entonces, de los encuentros con lectores, pues salgo crecida. Cuando lo veo pasárselo también. Y cuando veo que niños de 4 años, de 3, se pasan 1 hora con los ojos abiertos como platos y disfrutando, y cuando termina les sabe a poco. Eso para mí, eso sí que es un premio grande, es el más grande. No, pues sí, eso te tiene que dar un subidón, porque mantener a un niño tanto tiempo atento es difícil. Claro que sí, muy difícil, sí es difícil, sí. Y bueno, si no es mucho pedir, Carmen, ¿nos puedes recitar algo? Pues sí, mira, yo cuando me piden que recite elijo este poema primero porque le tengo mucho cariño. Tengo muchos poemas, pues yo no sé, si pusieran en fila mis versos uno detrás de otro, yo no sé hasta dónde llegarían. Tengo muchísimos versos, pero a este poema le tengo mucho cariño y es precisamente el que recité cuando me dieron la medalla de oro, que es el sapo verde. Sí. Ese sapo verde se esconde y se pierde. Así no lo besa ninguna princesa, porque con un beso él se hará princeso, príncipe guapo, y quiere ser sapo. No quiere reinado, ni trono dorado, ni enorme castillo, ni manto amarillo, tampoco lacayos, ni 3000 vasallos. Quiere ver la luna desde la laguna. Una madrugada lo encantó alguna hada, y así se ha quedado, sapo y encantado. Disfruta de todo, se mete en el lodo saltándose solo todo el protocolo. Y le importa un pito si no está bonito cazar un insecto, que nadie es perfecto. Su regio dosel no se acuerda de él. Su sábana roja prefiere una hoja. Su yelmo y su escudo le gusta ir desnudo. La princesa Eliana, él ama a una rana. A una rana verde que salta y se pierde y mira a la luna desde la laguna. Contra el protocolo totalmente, Carmen. Claro, por eso te digo que fue ese poema impactó con tanto protocolo ese día y tanta solemnidad, hombre, la que merecía el acto. Hombre, claro, sí, pero también hay que darle un toque distinto, y ese sapo no quería ser princeso. Claro, yo creo que se agradeció, sí. Pues bueno, Carmen, te agradecemos mucho las palabras que nos has brindado el día de hoy, y espero que cuando esto acabe y podamos movernos, puedas venir aquí personalmente, porque me he quedado con muchas ganas de seguir hablando contigo, de conocerte en persona, de que me firmes Mi fantasma con asma y de muchas cosas. Pues quedamos, un etcétera muy largo. Quedamos y que sea prontito, señal de que esto se acaba, ojalá. Por cierto, vamos a hacer de hadas madrinas. Vamos a decirle a nuestros radioyentes tu página web para que puedan leer tus poemas. ¿Nos dices cuál es, Carmen? Sí, www.poemitas.org. Sí, y ahí se pueden leer todos tus poemas, que, bueno, yo el del sapo... escucharme cantar, sí. que yo ya había escuchado el del sapo y ya me había enamorado de él.
Pues muchas gracias, Me Carmen, alegro. por tus palabras. A ti. Un saludo a muy ti grande. por tu labor. Un beso. Hasta luego. La verdad es que el día de hoy nos ha traído un gran regalo el poder hablar con esta gran señora de la cultura, de las letras infantil y juvenil. Y bueno, como ella misma ha comentado y aparte lo recalco yo, son libros para todas las edades, porque tienen una poesía, una rima muy fresca que la verdad que te alegra mucho el día, ¿no? También quiero destacar de ella, de los muchos libros que tiene, hay uno que se llama Margarito, y bueno, pues de un burrito que era muy ágil, muy joven, pero pues la edad le va llegando y pues llega un potro más jovencito a la granja y hay Margarito que se siente mayor, pero lo de ser mayor no es ningún problema, eso también conlleva sabiduría y experiencia. Y así libros y libros de Carmen Gil, la verdad, todos muy recomendables. Son numerosos los libros y artículos, ¿no?, que se dedican a dar como un listado de cómo iniciar a los niños en la lectura. Empiezan, punto número 1, lo más importante es un libro adecuado a la edad. Punto número 2, así como un decálogo. Incluso a lo mejor yo misma he caído en el error de dar alguna pincelada, ¿no? Pero yo creo que lo más importante es que no olvidemos que en definitiva el cuento más necesario y por el que seremos juzgados es el que contamos sin darnos cuenta con nuestra vida. Muchas veces nos reprochamos que en qué hemos fallado porque a lo mejor a nuestro hijo no le gusta leer o porque en su habitación no hay un solo libro, porque no cumple con las lecturas que le mandan en el colegio y pensamos, es que a lo mejor no le leí lo suficiente de pequeño o es que si le hubiera comprado más cuentos y así un largo etcétera, ¿no? Pues con esta reflexión quiero decir que no nos culpabilicemos, ¿no?, por ese cuento que no le contamos una determinada noche porque el cansancio nos ganó, sino por el que le contamos día tras día con nuestra vida y con nuestro ejemplo. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Quiero aprovechar a todos, mandarles un gran saludo y decirles buenas y lectoras tardes. Escucha Onda Capital con más calidad en ondacapital.es.
Quédate con nosotros, enseguida estamos de vuelta. Onda Capital 95.1. Bar Pino. Somos especialistas en tapas caseras elaboradas cada día. Degusta nuestras tapas de siempre como berenjena rellena de marisco, San Jacobo, champiñones a las nueces, boquerones en adobo, serranitos y mucho más. En Bar Pino te espera un excelente ambiente familiar con un pequeño salón para eventos y celebraciones. Estamos en Avenida Pino Montano 64. Gastronomía mediterránea y de calidad en Bar Pino. ¿Ves a tu hijo atascado con la universidad? ¿Es más difícil de lo que pensaba? ¿No consigue sacar las notas que quiere o suspende asignaturas? Es normal. Nadie le ha enseñado cómo estudiar. La solución se llama cursogenius.es, donde diseñamos un método de estudio personalizado que ya ha dado resultados a más de 5.000 estudiantes en toda España. Estudiar no volverá a ser nunca lo mismo. Consejo de montserrataltemirlara.com. Lo más importante de tu sesión es el intercambio de información con el fisioterapeuta. Te hará preguntas para resolver tu caso. No es tiempo perdido, sino que aumenta la eficacia para poder realizar un gran diagnóstico. Con el conocimiento y las técnicas del profesional se conseguirá el mejor resultado. Información profesional y saludable ofrecida por montserrataltemirlara.com. Pick up the phone, I really need to talk with you. 'Cause if you're not home, I wonder where you slept last night. Are you seeing someone new behind my back? Kiss another dude for a little romance. Pick up the phone, I really need to understand. Never had no trust issues. Never had to break the rules. Always trying to tell the truth. Alright, if you just hold tight, but you have to wait until tomorrow. He knows on his way, and on Christmas Day, there'll be no worry and no more sorrow. You know he's on his way, and on Christmas Day there'll be no worry and no more sorrow. It's gonna be alright if you just hold tight, but you have to wait until tomorrow. You know he's on his way, and on Christmas Day there'll be no worry and no more sorrow. Oh oh, la 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 la, oh oh, la 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 la, oh oh, la da da da, making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around. Comenzamos nueva hora. Comenzamos nueva hora. Son las 7. Son Onda las Capital 7. 95.1.